Hola, ¿qué tal chicos? Soy Koebner. En esta ocasión vamos a ver los conceptos básicos de JavaScript. Antes que nada, quiero darles unos pequeños consejos como programadores o bueno, como las personas que estamos empezando a programar y quiero que desde el principio tengamos estas buenas costumbres para que después no tengamos que recurrir a alguna o se nos haga tedioso encontrar algún error. Y bueno, de acuerdo a los programadores más experimentados, esto ha sido de mucha ayuda. Y bueno, entonces yo les iría aconsejando más o menos cómo deben de estructurar su código. Pero para antes que nada quiero hablarles un poco de de lo que es JavaScript. JavaScript, eh, como lo dije anteriormente en el video anterior, eh, usaba un poco de lo que es programación orientada a objetos. En esta ocasión vamos a aplicar un poco de lo que es ya el funcionamiento de JavaScript y cómo está funcionando ya dentro de ya HTML y de CSS3. Y eso nos va a crear un panorama, una perspectiva más clara de cómo está arrancando dentro de su browser, que es donde se ejecuta. Como ya les dije, de un pequeño repaso, HTML y CSS3 trabajan en conjunto, al igual que JavaScript. Les voy a enseñar la manera en cómo trabaja y, bueno, lo más aconsejable de cómo trabajar con él. Recuerden que el browser contiene su propio intérprete. Estamos hablando de Firefox, estamos hablando de Opera, estamos hablando de Chrome, estamos hablando de Explorer, que contiene su intérprete para poder ejecutar bueno, en sí JavaScript. Es por eso que vamos a tratar de tener un poco de prácticas, de hacer un poco de ejercicios y bueno, vamos a empezar con cómo se implementa HTML, perdón, JavaScript dentro de HTML. Primero que nada vamos a ver unos consejos. La mejor manera de que tu código de JavaScript funcione y tenga y sea muy robusto es que tenga tengas tu propio archivo de JavaScript con la extensión JS. Es un texto plano, realmente lo pueden hacer hasta en el blog de notas, lo pueden hacer en cualquier editor de texto. Yo realmente les recomiendo, como anteriormente les dije, Sublime Text o en su caso, en su defecto, Notes Plus, o hay muchísimos, ¿no? Está VI o cualquiera de los que estén trabajando, estén acostumbrados a hacerlo. Realmente es con el que estén muy acostumbrados a trabajar. No es obligatorio trabajar con Sublime, solamente, bueno, porque yo utilizo los plugins para predicción. Después de que tengas tú tu texto aparte, lo puedes linkear a HTML en tu archivo HTML y se ejecuta de manera más ordenada. Existe un tag en HTML que se llama script, en el cual puedes implementar dentro de tu HTML un poco de código de JavaScript y ejecutarlo en ese momento. Es muy diferente a cómo linkean ustedes el CS3. Con este igual también se puede utilizar el tag para linkear un archivo de texto de JavaScript. Después lo vamos a ver con más detalle en un momento. Eh, Otra de las cosas es que si tú en tu página web ves tu código de HTML, verás que HTML no ha sido modificado de ninguna forma con JavaScript y eso es debido a que JavaScript obtiene el objeto de HTML, lo obtiene todo el código de HTML como objeto que le llaman DOM, Document Object Model. Ese es el recurso de JavaScript para manipular el HTML. Y bueno, vamos a ver un poco de lo que es, un poco de práctica de lo que vamos a ver, o lo que acabamos de ver. Primero que nada, vamos a ver cómo se implementa
en HTML nuestro JavaScript. Y bueno, tenemos aquí una página muy sencilla, de hecho no tienen absolutamente nada, solamente tiene unos tags de P, tiene un div, no tiene absolutamente nada en HTML. Ahora, vamos a implementar de dos maneras nuestro HTML, perdón, nuestro JavaScript. En este caso tenemos dos maneras de implementarlo. Vamos a ver la primera manera y veamos cómo funciona esto, ¿vale? Primero que nada, como ustedes ya saben, tenemos aquí un div y vamos a implementar, en este caso, un script, ¿sí? Y aquí mismo, dentro del script, vamos a escribir un poco de Java, de JavaScript. Vamos a poner, vamos a hacer un código, un pequeño código aquí, ¿vale? Y vamos a ver, recuerden que en HTML se tiene que abrir y cerrar. Tenemos aquí borrado el punto y coma. Hay que recordar que estos son sentencias. Y bueno, les recomiendo que para que no se confundan tengamos el script de esta manera. Y bueno, aquí tenemos un script dentro de HTML. Esta es una de las maneras de cómo podemos implementar JavaScript. Vamos a ejecutarlo, vamos a ponerle control S, acuérdense, y vamos a poner en Open Browser. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos nuestro pequeño código, aparte de nuestro tag P y nuestro H1, tenemos nuestro H3 aquí y tenemos lo escrito mediante el código, ¿vale? Eso es una manera de crear código HTML, JavaScript. A lo mejor ustedes han tenido esa pregunta, digamos, como programadores, a muchas personas que trabajan con otros lenguajes. La primera pregunta quizás que se les ocurre es, bueno, ¿cómo hago yo comentarios? Bueno, simple y sencillamente con doble slash para hacer comentarios. Y obviamente estamos dentro de JavaScript. Dentro del script estamos haciendo estos códigos porque fuera de ellos tenemos otra forma de hacer comentarios. En nuestro Sublime, si hacemos esto, podemos ver que la forma en que hacemos comentarios en HTML es totalmente diferente, y la forma en que hacemos comentarios aquí es realmente muy diferente. ¿Por qué apareció eso? Bueno, porque esto es solamente de una sola sentencia. Podemos tener este tipo de comentario, o en su defecto podemos tener también este tipo de comentarios, ¿vale? Estos son para varias líneas de comentarios y el anterior que puse fue, bueno, para una sola sentencia. Pero como ustedes pueden ver, y espero que quede claro, esta es la forma de hacer un poco de código de JavaScript dentro de HTML. Podemos
podemos visualizar esto aquí y vemos, por ejemplo, que nuestro script está separado y ejecutado, obviamente. ¿Vale? La segunda forma de, de trabajar con JavaScript, que es la que yo recomiendo realmente, es hacerlo de esta manera. Vamos a poner un poco de script. Vamos a ver la otra manera de hacer este tipo de JavaScript de la manera más pulcra quizás o más recomendable. Y esto es, aparte que vamos a poner el script, vamos a poner source, source y aquí precisamente vamos a poner, recuerden que vamos a poner todos nuestros códigos en la carpeta JS. Vamos a poner JS slash diagonal y primer código vamos a poner, ¿vale? Primer código JS y obviamente aquí me equivoqué, esto es muy importante y vamos a dejarlo dentro de, por eso no nos marcaba nada, dentro de script. Aquí ponemos el source y bueno, esta es una forma de llamada. Ahora, fíjense lo que va a ocurrir cuando nosotros no tenemos el archivo. Vamos a ejecutarlo y obviamente no tenemos aquí nada, pero en nuestro depurador, en nuestra herramienta, tenemos aquí un error y ese error nos marca que este archivo no se encuentra. Si ustedes pueden ver aquí, dice file not found y bueno, dice que no ha podido cargar el recurso y por lo tanto en este path relativo no ha podido recoger el código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, obviamente, vamos a crear nuestro código aquí en New File. Vamos a ponerle, como lo nombramos aquí, primer código.js. Aquí vamos a ejecutar ese archivo. Primero que nada, bueno, vamos a hacer el documento, el pequeñísimo archivito JS. Vamos a poner algo diferente. ¿Vale? Vamos a poner esto. Recuerden que vamos a poner punto y coma y recuerden que también es un código de HTML y quiero que recuerden también control S para estar guardando a cada rato el archivo. Ya tenemos el archivo, vamos a guardar aquí, tenemos el archivo JS dentro de la carpeta adecuada. Veamos si funciona. ¿Y sí? Sí, funciona en realidad. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. No tenemos ningún error y vemos en source que tenemos nuestro primer código. Obviamente aquí no podemos verlo bien, pero aquí tenemos nuestro código instanciado, correctamente bien hecho. Y bueno, poco a poco van a aprender a usar esta herramienta. Vamos a pasarlo acá abajo para ver un poco mejor nuestro index HTML. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí instanciado todo, por supuesto.
Y bueno, esas son las dos formas. Tenemos un archivo aparte donde podemos hacer todo el código que queramos en JavaScript. Es absolutamente libre de hacer todo lo que quieras de JavaScript. Pero en este caso, yo les recomiendo esto a pesar de que sea solamente una sentencia, porque es un poco más limpio, más entendible y podríamos nosotros detectar cualquier error dentro de JavaScript en un archivo separado. Eso es la forma en cómo vamos a trabajar con JavaScript. Y bueno, volvamos entonces a los slides para ver lo siguiente. Ya vimos cómo podemos trabajar con JavaScript, ya vimos cómo podemos hacer los bloques de archivo y ahora vamos a ver qué es una sentencia. Acabamos de hacer una sentencia, pero vamos a ver qué es en realidad. Como ya vimos, un script es una serie de instrucciones que una computadora puede seguir uno por uno, de uno en uno. Cada instrucción individual o cada paso es conocido como sentencia. Las sentencias deben de terminar con puntos y comas. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos puntos y comas. Esta es una sentencia, esta es otra sentencia. Varias de estas, como ustedes pueden ver, es una sola sentencia y terminan todas con punto y coma. Las de color verde son las líneas de código, que es una sentencia, y bueno, los bloques que tenemos con estas llaves son las que abren y cierran cada bloque, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que un bloque contiene muchas sentencias. De hecho, un bloque puede contener varias sentencias o solo una, como ustedes pueden ver aquí, pero esa es la estructura de la forma de programar en JavaScript y en muchos otros lenguajes. Tenemos las llaves para abrir y cerrar un bloque, y tenemos las sentencias, que son una línea de código que está separados por punto y coma. ¿Vale? Bueno, sobre los comentarios, antes de seguir, ustedes pueden ver, ya se los enseñé hace un momento, tenemos dos formas de comentar. Tenemos doble slash o doble diagonal, y tenemos el de diagonal asterisco y asterisco diagonal para hacer un comentario de doble o de 2-3 líneas. Eso ya lo habíamos visto hace un momento. Vamos a ver lo que son una variable. ¿Qué es una variable? Primero que nada, vamos a ver que el script tiene que guardar temporalmente unos cuantos bits de información y necesita algún elemento a hacer este trabajo. Para almacenar estos archivos o para almacenar esta información se han hecho las variables. Imagínate, por ejemplo, calcular el área de una pared. En matemáticas, el área de un rectángulo es obtenido por multiplicar dos números, el alto y el ancho. Y esto es igual al área. Esto lo puedes calcular tú en tu cabeza, pero escribirlo en un script, como ya habíamos hablado sobre la forma de trabajar de un procesador, necesitas darle a una computadora los detalles minuciosos de su instrucción. De esta forma, un ejemplo para hacer el área del rectángulo en sí, de esa pared, en el caso del script, lo que tendríamos que hacer es recordar el valor del alto, recordar el valor del ancho, multiplicar ese valor por el valor del ancho y obtener el área.
regresar el resultado. Así es como esa es la forma de instrucción de nuestro script. En este caso, el uso de las variables sirve para recordarle al script los valores que se manejan, y para sacar el resultado igual también tenemos que tener ese dato almacenado en algún lugar. ¿Cómo vamos a declarar una variable? Como pueden ver, aquí tenemos una foto, o bueno, una ilustración de cómo podemos declarar una variable. Antes de que uses tú una variable, necesitas anunciarla, o en sí se le llama declaración. En programación se le llama declaración. Esta variable que quieres usar, necesitas declarar y darle un nombre. En este caso, por ejemplo, la sentencia, bueno, la palabra reservada de var es la forma en cómo le dices a JavaScript, en este caso específico, en JavaScript, cómo que quieres hacer una variable para almacenar datos. Entonces, tú al momento de darle var, que es una palabra reservada, JavaScript entiende de momento qué es lo que necesita o qué es lo que está esperando en la siguiente palabra. Como ustedes pueden ver aquí, el nombre de la variable y el punto y coma. Todo esto se vuelve una sentencia. Aquí esta es la forma de declarar una variable. Ahora, ¿cómo vamos a asignar valor? Una vez que ya declaraste la variable, como lo vimos anteriormente, puedes decirle a JavaScript qué tipo de información te gustaría guardar en ella. Los programadores le llaman a esto asignar un valor a la variable. Como ustedes pueden ver, el nombre de la variable que ya fue declarada, se le puede asignar un valor con el operador de asignación, que es el igual, y de esta forma JavaScript contiene X valor, bueno, el valor que se le esté dando a esa variable en sí. En este caso quiero ser un poco más claro en cómo se declaran en JavaScript en particular, porque bueno, muchos de ustedes a lo mejor viene de un lenguaje más estricto, de un lenguaje más formal, por así decirlo, de Java, de C o de C++, en donde no solamente vamos a declarar la variable como lo vimos anteriormente, sino que le dicen el tipo de variable. Bueno, en este caso, JavaScript no necesita decirle que quantity, o en este caso, esta variable va a ser del tipo entero, va a ser del tipo flotante, que son los tipos de variable que se manejan en otros lenguajes. Este lenguaje de JavaScript lo obtiene de una manera más automática, por lo tanto, al momento de que ustedes ponen el tipo de variable del lado derecho, se adapta a la variable que ustedes declaran. Por eso solamente se le pone var, la variable, y después se le asigna X tipo de archivos. Esto son los tipos de archivos, bueno, de datos que se le pueden almacenar a una variable de JavaScript. Esto se hace de una manera más rápida, puede decirse más informal, porque del tipo numérico maneja todo tipo de números. Estamos hablando de números decimales o de números enteros. En JavaScript se maneja de forma automática. Tú no declaras JavaScript la variable entero o flotante. Tú pones cualquiera de estos dos y esta se adapta y la variable ahora es entero. La variable ahora es numérica, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí.
El tipo de datos string es obviamente todo lo que es relacionado a datos de texto. Estos tipos de datos consisten en caracteres y letras. Se diferencia del numérico poniendo esos los símbolos o dobles comillas, cualquiera de esos. Después vamos a ver cómo se puede manejar. Al momento de poner esas comillas ya se distingue de que son string o son numéricos. Puedes poner inclusive números dentro de estos símbolos y son strings. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos en la consola de Chrome. Los tipos booleanos obviamente son los tipos lógicos, donde son verdadero o falso. Estos también se utilizan mucho y son de un tipo de variable. Ahora, quiero enfatizar también en la forma en que en las reglas para nombrar variables. Pero antes que nada, quiero hacer un poco de los ejercicios para que ustedes me entiendan de los tipos de variables y cómo se declaran. ¿Vale? Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ir aquí a la consola. La consola la abren con F12. Vamos a ver ahora por la consola para que sea un poco más rápido esto de la declaración. Como vimos, vamos a declarar cualquier variable. Acuérdense que una sola sentencia necesita un punto y coma a fuerza. Vamos a poner esto. Como ustedes pueden ver, les dice es una variable indefinida, pero ya está declarada. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra, punto y coma también. Vamos a declarar, por ejemplo, total. ¿Sí? Ya está. Ahora, tenemos esas tres variables declaradas y vamos a asignarles valor. En este caso vamos a ver que COE vamos a ponerle un entero. Vamos a ponerle 45. No sé. ¿Sí? A tutorial, ustedes pueden ver, aquí ya tenemos predicción también en la consola. Vamos a ponerle también otro número entero, ¿vale? Acuérdense, yo no he puesto tipo de variable, simplemente declaré la variable y solito me está diciendo el tipo de variable, ¿vale? Solamente cuando los declaro me dicen indefinido y cuando ya estoy asignándoles ya me reconoce que el tipo de variable es un entero. Vamos a ver total. Total no tiene valor, vamos a hacer el operador COE por tutorial, punto y coma, que también es una sentencia, y vamos a ver que tenemos total, también tiene un valor de 3.915, y es así la forma en que trabaja las variables. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si, como hablamos de todo el tipo de datos que puede almacenar en un JavaScript, ¿qué les parece si a COE, en vez de esto, le asignamos esto? Recuerden que les dije que puede ser de esta manera o de la otra. Vamos a ver de la otra manera en la siguiente variable. ¿Ok? Ahora, a la otra variable le vamos a asignar, en este caso, números. Pero ¿qué les dije? Los símbolos, tanto comillas como dobles comillas, estamos hablando ya de string. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo a total le quiero asignar estas variables, ¿sí? Vamos a hacerle una suma. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que va a pasar?
exacto. Esto lo que nos quiere decir es que none is not a number. Eso significa que nuestras variables, que anteriormente eran enteras, al momento de pasarles el string, las variables se convirtieron de forma automática y por lo tanto, al hacer un operador aritmético, en este caso el operador de multiplicación, no se puede de ninguna manera multiplicar string. Esto lo que provoca es darle un error a la variable total a la cual se le va a asignar el número y nos aparece que no es un número. Eso obviamente tiene un poco de lógica y nos facilita la manera de declarar y de hacer todas las variables que queramos y volverse un poco más informal, si ustedes quieren. Quizás esto se les haga una ventaja, quizás al momento de que estén muy acostumbrados a Java esto se les haga un poco más confuso, pero es así como funciona JavaScript, es así como declara las variables de forma muy automática y esto trabaja de manera dinámica, quiere decir que automáticamente, como ustedes pueden ver, los regresa, los convierte, o sea, esto para JavaScript es muy cotidiano. Para los programadores de JavaScript esto es como muy implícito y lo han usado bastante. Vamos a ver ahora, ya que tenemos string, vamos a ver un poco más de string. Ya vimos ahorita enteros. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer con string? Con string podemos utilizar un operador nada más que se llama concatenador, un operador de concatenado. Este operador lo que hace es unir strings. En este caso, por ejemplo, tenemos la variable coe, la variable tutorial. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, en total vamos a intentar hacer exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a usar el operador concatenador, que es el operador más, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si es, lo que hace es unir o concatena los strings y los vuelve una cadena larga o una cadena fusionada de lo que es las dos variables anteriores, en este caso. Y bueno, a ver, vamos a ver un poco de más detalle de lo que es false, igual es los tipos de datos lógicos. Vamos a ver cómo funcionan. En este caso vamos a asignar code y vamos a asignar a tutorial. Estas variables lo que nos provoca, bueno, lo que nos hace es hacer que nuestros operadores, bueno, en este caso nuestras variables, se hagan por medio de decisiones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Para qué nos sirve esto? No sé si han escuchado ustedes o están acostumbrados a utilizar lo que es el if. El if es un operador lógico. Entonces, si nosotros, en este caso, hacemos el operador if vamos a hacerlo en una sola sentencia. Acuérdense que las llaves son son bloques de código y vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer una operación aquí, una sentencia aquí. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí en este caso, utilizamos una variable
la volvimos a convertir y en este caso la convertimos en una variable booleana tutorial, lo volvimos falso y automáticamente JavaScript lo convirtió en una variable booleana y utilizamos el operador condicional if para revisar si la variable tutorial era falsa, entonces lánzame una alerta con la variable total. Acuérdense que la variable total tiene la suma o la concatenación de los strings que eran anteriormente estas variables, y hasta el momento tiene el valor de hola soy string y el número string. En este caso, como pueden ver, aparece un pop-up o una ventanita donde nos aparece la variable total con una validación que utilizamos en la consola con la variable tutorial. Espero que con esta práctica les sea un poco más claro cómo trabajar con las variables en JavaScript. Vamos a hacer otras prácticas. En este caso quiero que ustedes hagan la declaración de la variable y aparte la asignación, que es lo más cotidiano que se hace, para ahorrarse la declaración y la asignación. En este caso, en vez de hacer nada más la variable, el nombre de la variable, vamos a asignar también el valor al mismo tiempo. En este caso vamos a poner vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Aquí estamos haciendo dos cosas a la vez. Vamos a poner enter y estamos viendo que precio tiene un valor. Ya ven. Vamos a declarar también otro. ¿Vale? Igual, también estamos haciendo dos cosas a la vez y vamos a definir ¿qué ponemos aquí? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar precio, ¿sí? Multiplicar por cantidad y vemos, por ejemplo, en este caso vamos a poner suma y tenemos el resultado en un pop-up. Simplemente lo quise poner para que se acostumbraran a lo que es el método suma, la función suma, y pueden ver aquí que la multiplicación se hizo y se asignó y se declaró al mismo tiempo. Así es como se puede hacer, así es como se hace la mayoría de las declaraciones con su asignación. Y así es como funcionan en JavaScript lo que es las variables. Vamos a volver al slide para que les explique lo que quiere decir esto. Ya hemos trabajado con variables y en este caso hemos hecho y asignado, hemos declarado y hemos asignado. Espero que ya con eso ya tengan un poco más de noción de lo que es las variables, pero necesito que se aprendan por favor las reglas de las variables, porque es muy importante saber lo que sí y lo que no se debe hacer y las mejores prácticas para trabajar en variables. Hay muchas ocasiones, mucha gente se les amontona de variables, muchísimas variables, y llega el momento en donde uno empieza a tener problemas en la depuración o en encontrar y resolver estos problemas, y
estas reglas que se han seguido siempre para sistemas robustos han resultado bastante bien, de maravilla. Y bueno, espero que ustedes lo tomen mucho en cuenta. La primera regla dice que el nombre de la variable debe o puede empezar con una letra, con el signo de dólar o con guión bajo, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes pueden iniciar guión bajo hola o guión bajo hola 300, pero no debe empezar con un número. Nunca se hace una variable con un inicio, el inicio de una variable con el número. Esa es la primera regla que se debe de tomar en cuenta. Se puede utilizar signo de peso, se puede utilizar guión bajo, se puede utilizar o se puede empezar con una letra, pero no con un número. Acuérdense de eso. La segunda regla es que puede contener todas estas letras, números, signo de dólar o un guión bajo, pero no puedes utilizar ni guión ni punto en una variable, porque esas cosas están reservadas para otros fines que ya muy pronto vamos a ver. La tercera regla es que no puedes utilizar palabras reservadas. Obviamente, como lo que estamos viendo ahorita, no puedes poner una variable que se llame alert, no puedes poner una variable que se llame var, no puedes poner una variable que se llame document, o bueno, hay un sinfín, ¿no? No puedes utilizar una variable que se llame, no sé, hay muchas palabras reservadas. Esto conlleva a que, bueno, tienes que utilizar un poco más tu genialidad para tener variables, digamos, un poco más totalmente diferentes. Afortunadamente, digo, para las personas de habla hispana, yo creo que no vamos a tener ningún problema con este tipo de regla, ¿vale? La cuarta regla: todas las variables son sensibles a las minúsculas y mayúsculas. Por eso, una variable que diga entero es lo mismo que entero con E mayúscula. No puedes, y es muy mala práctica, hacer dos variables que tengan minúsculas y mayúsculas. JavaScript te lo va a aceptar, pero no puedes generar eso porque te crearía todo un caos, te confundirías bastante porque no sabrías qué es una, qué es otra. Entonces realmente te recomiendo que no trabajes con dos variables del mismo nombre con diferentes mayúsculas y minúsculas. La quinta regla es que uses nombres que describan la información que estás manejando en la variable. Por ejemplo, en este caso dice, bueno, primer nombre y apellido y edad. Tiene que ser muy explícito para que tú, al momento de que veas si esa es su error o revises si tienes algún problema, al momento de abordar tu variable, de momento y al instante puedas captar de qué se trata y qué almacena. Eso es muy recomendable, aunque se hagan un poquito más grandes las variables, tengas claro lo que contiene y cómo trabaja. Por eso es muy recomendable que trabajes con variables que describan bien tu información. La sexta regla es que la variable que está hecha de más de una palabra, en este caso te puede pasar muchas veces debido a la quinta regla, uses una palabra capital en la primera palabra, en la primera palabra, que a esto se le llama camel case, no sé en español, no he visto cómo se le dice. El camel case es esa técnica donde empiezas una palabra y la otra, la que sigue, va a tener mayúsculas. En este caso, por ejemplo, apellido materno. Imagínate eso, apellido materno, apellido paterno. En este caso, apellido serían minúsculas, materno sería con M mayúscula.
o paterno sería apellido minúsculas y P mayúscula paterno. Esa sería una técnica a la que le llaman camel case y sería muy recomendable utilizarlo. En este caso también puedes utilizar guión bajo entre cada palabra, también sería muy bueno y es muy buena práctica en variables ya bastante extensas, en lo cual tampoco es recomendable. Trata de utilizarlo muy enfatizado, muy resumido, que contenga tu información, pero tampoco que se haga muy largo, por obvias razones al escribir código. Esas son las 6 reglas importantes que debes de seguir al hacer una variable y realmente créeme, si tú sigues estas reglas te va a ir muy bien, tu código puede ser lo más robusto que quieras y no vas a tener ningún problema, vas a poder encontrar problemas al instante, vas a poder hacer debugging muy fácil. Con esto es bastante sencillo tener tu código a la mano. Vamos a ver lo que son arreglos, lo que, bueno, sí, lo que son sistemas de arreglos. Los sistemas de arreglos en JavaScript se manejan casi similar como en otros. Estas listas tienen una forma de trabajar muy cotidiana, digo, como todas, como muchas. Vamos a trabajar aquí un poco lo que es una lista, vamos a declararlas y como ya vimos que las declaramos y le podemos asignar valor, aquí también podemos hacer esto. Vamos a, obviamente, a poner la palabra reservada var, pero en este caso la diferencia de un arreglo con una variable normal es que se pone estos símbolos, los cuales, en este caso, si tú no declaras y no necesitas declarar el número de, de, de elementos en este arreglo, no hay necesidad realmente. Podemos ver, por ejemplo, la forma de declarar esto así. Ay. Mil disculpas, me equivoqué realmente, esto no debió pasar, pero bueno, dejo los errores para que no lo cometan ustedes. Vamos a declararlas tal cual como son las otras de ya. Vamos a poner listita. Acabo de recordar que es dinámico, no necesitas declarar el tipo de variable, solamente al momento de que declaras vamos a poner vamos a asignarlo con estos operadores y vamos a poner algunos elementos y bueno, otra vez con mi error, ustedes mil disculpas, la verdad esto no debe estar pasando, pero bueno, a veces el error te hace mejor programador. Ahora sí, tenemos aquí una lista y podemos ver, por ejemplo, la forma de consulta y la forma de escribir y de leer. En este caso vamos a ver cómo se declara de esta forma. También se puede declarar así, como ustedes pueden ver. Obviamente también podemos declararla de esta forma y bueno, tenemos aquí nuestro variables. Queremos ver aquí
como tenemos aquí este array, bueno, este arreglo, y tenemos también listita. Ya tenemos también otro arreglo. Ahora, ¿cómo podemos crear de otra forma de crear estos arreglos? Es de la siguiente manera. Vamos a poner otro. No sé, se me ocurre. Y con un operador que se llama new, vamos a crear esto. Acuérdense que es case sensitive, o bueno, sensible a las mayúsculas. Vamos a poner aquí nuestra declaración. Perdón. Sí, aquí tenemos nuestra declaración. Si ustedes observan, es un poco diferente a como declaré allá arriba. Esta es otra forma de declarar un array. Sí, aquí lo pueden ver, toda una sentencia con el operador new. Vamos a comprobar si tiene ya el contenido. Claro que sí, aquí tiene el contenido. El contenido es exactamente igual, nada más la forma de declararlas y de asignarles valor es diferente. Con el operador new o de la forma anterior como se los enseñé. Ahora, les voy a explicar. Obviamente para las personas que ya han trabajado con arrays lo saben, pero para otras no lo saben, los que están empezando. Un array es un arreglo de elementos, es un arreglo de valores en los que contiene elementos de forma ordenada. El array contiene, a partir del primer elemento hasta el último, una numeración. Por eso se le dice ordenada. En este caso, por ejemplo, la variable, el arreglo países, tiene una numeración desde el 0. Eso es muy, muy importante que lo sepan. Del 0 al 2. Tiene 3 elementos y se cuenta desde el 0. O sea, México es el elemento 0, Estados Unidos es el elemento 1 y Colombia es el elemento 2. En listita es lo mismo, exactamente lo mismo. En listita el azul es 0, el negro es 1, el verde es 2 y el café es 3. Entonces tenemos un elemento, un arreglo de 4 elementos con una numeración del 0 al 3, contando el 0, obviamente. Escuela también se mantiene de esa misma forma. A eso se le llama, bueno, en inglés es index, y el valor pues es lo que contiene ese index. Vamos a ver cómo podemos nosotros modificar o consultar un valor en un array, en un arreglo. En este caso, por ejemplo, podemos ver países, que tenemos aquí la asignación. Si yo le pongo países así de esa forma, me da todo el arreglo completo. Pero ¿qué les parece si yo nada más quiero ver un arreglo en un elemento? Quiero ver un elemento de ese arreglo. Entonces vamos a ver que podemos poner con el index, podemos checar el elemento México, que es el elemento 0. En este caso vamos a ver el index 2 y tenemos qué países tiene el elemento Colombia. Esa es la forma de consultar. También podemos ver, lo hacemos en escuela. Tenemos aquí exactamente lo mismo. Vamos a poner el 2 y nos va a dar el elemento 2. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un elemento que no está en el arreglo? Nos va a decir que está indefinido. Acuérdense que JavaScript es un
un sistema donde las variables las va a declarar de manera dinámica. Si ustedes ponen un elemento que no existe o agregan el elemento deliberadamente, este elemento se agrega a pesar de que no esté declarado el tamaño del arreglo en este caso. Es muy dinámico, es muy elástico, por así decirlo, la variable. Entonces ustedes pueden poner, en este caso, fíjense, observen, en este caso voy a poner ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Si nosotros ponemos escuela, vamos a ver que tenemos los elementos, pero no existe el elemento 3. El elemento 3, que es el número o el elemento 4, por así decirlo, no existe, pero existe el elemento 5. Como ustedes pueden ver, si yo pongo escuela y pongo elemento 5, perdón, en este caso acuérdense que es del 0 al 4 y tenemos que es un elemento. Entonces, estos elementos son muy elásticos, estos arreglos son muy elásticos, muy fáciles de meter información y, por ejemplo, no necesitas estar declarándolos exactamente como lo piden. Estos elementos, vuelvo a lo mismo, estos arreglos y las variables son muy dinámicas, entonces por eso es muy fácil trabajar con JavaScript, porque tú tienes la posibilidad de complementar los elementos de una manera deliberada. Puedes hacerlo de una manera aleatoria, puedes estar metiendo lo que quieras y no te presenta ningún error el intérprete. En este caso, como ustedes pueden ver, pues el arreglo al acceder no te sale ningún error, no te da ningún error de interpretación ni nada. Y bueno, sin querer quería ir muy despacio en este paso, pero bueno, sin querer escribí en un elemento. Vamos a ver cómo se lee. Ustedes ya vieron cómo se lee, pero bueno, vamos a ver otra vez. En países, vamos a consultar el elemento 2 y ustedes pueden ver que leen el elemento 2. ¿Cómo podemos nosotros cambiar ese elemento que dice Colombia? Bueno, vamos a simplemente sustituirlo por otro país bonito. ¿Cómo les llamo? Brasil. Vamos a... Ay, ¿quién sabe qué dice? Pero bueno. Vamos a asignarlo de nuevo porque no sé qué pasó aquí. En países vamos a asignar, en vez de Colombia, vamos a poner Brasil. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Vamos a poner en países de nuevo. Y tenemos ahora México, Estados Unidos y Brasil. Como ustedes verán, los arreglos son muy dinámicos, tanto también las variables. O sea, se pueden modificar, se pueden hacer de todo de una manera muy fácil y rápida. Después vamos a ver en un video posterior cómo manipulamos esos strings, cómo manipulamos los arreglos de una manera genial, con muchos de los métodos o building ya preconstruidos y pueden hacer maravillas igual. Pueden utilizar también expresiones regulares, realmente son grandiosos y son muy buenos para modificar el DOM. Acuérdense que el DOM es el Document Object Model, que es todo el documento de HTML en el cual ustedes pueden hacer lo que quieran, modificar las clases, modificar los ID, modificar los divs, bueno, pueden hacer todo. Como ustedes vieron en una sentencia hace un momento aquí en Sublime, ustedes vieron que aquí en el primer código lo único que hice fue escribir document write, escribir posteriormente, después cuando se le implementó el código, hacer una instanciación. Esto es meramente código HTML. Si yo le pongo H2, como anteriormente lo puse en el script, ustedes también lo pueden poner. O sea, eso es lo genial de vamos a verlo, vamos a guardarlo, obviamente recuerden que guardarlo, vamos a ponerlo para ver un poco. Ustedes pueden ver aquí
me equivoqué, chicos. Sí, efectivamente me equivoqué. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, me emocioné tanto y no puse atención. Acuérdense que esto es una sentencia, es un código completo de HTML, entonces es un bloque completo lo que se tiene que transportar. En este caso debe ser así. Ya que lo tenemos guardado, entonces ya vamos a ejecutar esto y estoy seguro que aparece, obviamente, porque es un sector completo de HTML. Bueno. Vamos a seguir con lo que es esto de los arreglos. Como ustedes pueden ver, digo, es muy práctico, es muy fácil. En el DOM se puede modificar lo que quieran. Y bueno, imagínense las posibilidades, ¿no? que les ofrece JavaScript. Vamos a volver al slide, en este caso. Vamos a volver. Y vamos a definir lo que es expresiones. Las expresiones evalúan un resultado. Y bueno, eso es muy fácil de decir. Digo, ya les puse el ejemplo de lo que era el área de un círculo, el área de un rectángulo, y esa era una expresión. Hay dos tipos de expresiones, como ustedes pueden ver. La expresión que solamente asigna el valor a una variable y la expresión que usa dos o más valores para regresar un simple valor, como la variable, bueno, en este caso de este lado es la expresión simple y de este lado está la expresión donde asigna dos o más operadores, bueno, asigna dos o más valores para retornar uno solo. Esa es la gran diferencia. Eso es una expresión. No confundan si se están preguntando qué era una sentencia. Una sentencia es un bloque, perdón, es una línea de código que lleva un punto y coma. Eso no tiene nada que ver con la expresión. La expresión es una asignación, como ustedes ya se los dije, es una evaluación de un resultado en un simple valor. Y bueno, hay dos tipos de expresiones, como ustedes pueden ver, es muy fácil, muy sencillo. Los operadores. Las expresiones trabajan con operadores, obviamente. Les permite a los programadores crear un simple valor de dos o más valores. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Las asignación de operaciones, en este caso, por ejemplo, el operador igual, es operador de asignación. Los operadores aritméticos, ustedes ya los deben de conocer: multiplicación, división y esos subsecuentes, ¿no? Y bueno, los operadores de string, que son los que ya vimos también, los que son concatenados, y los operadores de comparación, mayor, menor, mayor que o menor que. Después vamos a ver una tabla más detallada, y también hay en internet hay muchos recursos de los detalles de los operadores de todo tipo para JavaScript. Los operadores lógicos, AND, OR, que los vamos a ver en un momento posterior, en unos videos posteriores, cómo se utilizan, y bueno, son muy sencillos de trabajar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco más de detalle lo que son los operadores aritméticos. Ustedes naturalmente ya conocen algunos. Ahora, quiero hacer énfasis aquí porque mucha gente, he conocido bastantes programadores que tienen lamentablemente ese problema de prioridades de operación. Ahorita les voy a decir por qué. Estos operadores, naturalmente ustedes ya lo conocen. El operador de incremento, les voy a explicar un poco ya qué es el operador de incremento, decremento y el módulo. El módulo solamente es el residuo de una división, solamente es eso.
En este caso, por ejemplo, dividen ustedes 10 sobre 3 y el módulo es, por ejemplo, 3 por 3 son 9 y el residuo es 1. Entonces ese es el módulo, lo que sobre. Operadores aritméticos y el orden de ejecución. Muchos de los operadores aritméticos pueden ser desarrollados en una expresión, pero es importante que entiendas el resultado, cómo puede ser el resultado calculado en este caso. Vamos a ver un poco esto de una manera, obviamente, aquí, en nuestra querida consola. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Vamos a asignar números y vamos a ver la, ¿cómo se le dice? La relevancia, las prioridades de los operadores. En este caso, por ejemplo, vamos a poner total. Acuérdense que total lo podemos reescribir porque ya está declarado. Y vamos a poner 2 más 4 más 10. Esto es muy sencillo, obviamente. Tenemos 16. En este caso no habría problemas. Si hubieran una suma y una gran suma o una gran resta, pues no tendrían problemas. O combinados, sumas y restas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes hacen esto? En total, en vez de hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Cuánto creen que les va a dar? Ustedes, quizás eso les confunde, a mí me ha confundido, sinceramente, a mí también me pasó. Entonces no sé qué es lo que ocurriría aquí en 2 más 4 por 10. Mucha gente pues se confunde y diría, bueno, aquí serían, no sé, 60. Pues no, no es 60. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque aquí en el lenguaje de programación de JavaScript se le da prioridad a la multiplicación y a la división. ¿Qué es lo que ocurre esto? ¿Qué es lo que quiere decir? La multiplicación y la división pasa antes que la adición y la sustracción. Es todo lo que tienen que saber. Punto. Para cambiar el orden en el cual los operadores son ejecutados, simplemente necesitan hacer esto. Esto altera el orden de sus operadores. Es todo lo que necesitan hacer y lo que necesitan saber para no tener problemas a la hora de desarrollar algún cálculo que necesiten en una expresión. Eso es muy importante. Y bueno, otra cosa que también es importante y bastante importante es los operadores de incremento. Quiero que tengan en cuenta esto porque posteriormente vamos a estar utilizándolos y quizás en el código no van a entender mucho cómo se hizo esa suma o cómo se restó, cómo se dividió. Si nosotros ponemos esto, total, 1 más 4, tenemos 5, obviamente. ¿Ven lo que hice? Estos operadores son muy interesantes porque mucha gente se confunde bastante. El operador de más, en este caso los operadores de más, dice que se incrementa en el orden de 1 una variable entera o, bueno, como ustedes pueden ver, una variable numérica. En este caso, por ejemplo, si ustedes vieron, yo al momento de poner total, ahorita tengo el asignado el 6. Vamos otra vez a hacerlo de nuevo y vean con detenimiento qué es lo que ocurre. Al poner yo, por ejemplo, total y le pongo más, quiere decir que total incrementa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo asigno esto a una variable, en este caso le pongo países, ya no recuerdo, vamos a cambiarlo por completo. Acuérdense que JavaScript es muy dinámico, así que nos puede cambiar tanto de un arreglo, nos puede cambiar un string y de un string a una variable entera. Entonces podemos hacer muchas cosas aquí al mismo tiempo. Vamos a asignar total a países, pero total nos dice que va a incrementar en 1. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Acuérdense de poner el punto y coma porque es una
sentencia. ¿Vale? Aquí incrementa. Tenemos total ahora. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aquí no se ve muy claro. Quiero que entiendan esto más claro. Primero vamos a ver cuál es el valor de total. Tenemos el valor de total, que es 8. Si nosotros le ponemos así, se incrementa antes de una evaluación. En este caso, por ejemplo, se incrementa a 9. Si yo pongo esto adelante, acuérdense que el valor que tenía era 9, ahora todavía es 9 y no debe ser así. Si yo lo vuelvo a poner, el valor es 10. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el operador de incremento antes, y eso guárdenselo en la cabeza por favor, porque es en todos lados, el operador de incremento o decremento antes de la variable en cuestión se aumenta primero y se hace o se resuelve la expresión después. Cuando el operador de incremento o decremento está adelante de la variable, se evalúa primero y después se aumenta a 1. Eso tienen que tenerlo muy claro, por eso es esto. Por eso cuando yo le pongo total, tiene un total de 10. Si yo le pongo total y se hace el decremento después de, yo sigo teniendo 10, pero al momento de volver a pedir el número, tengo 11, porque ya se incrementó después de, ¿sí? Igual lo mismo, ahorita tenemos 11, y si yo le pongo el incremento antes, se aumenta en el momento y después se evalúa. Eso por favor, después lo vamos a ver con más calma y lo vamos a ver muy claro. Y bueno, espero que ahorita haya sido muy claro y que lo entiendan bien. Eso es, digamos, que una de las operaciones que se utilizan mucho como programadores. A ver, ya vimos todo esto. Ya vimos los de decremento, incremento. El módulo también es muy sencillo. Después lo vamos a ver con calma. Y bueno, el string y la concatenación ya lo vimos. Ya lo vimos cómo funciona. Es muy fácil. Vamos a hacer el resumen de todo esto en muy pocas palabras. El script está hecho de una serie de sentencias. Cada sentencia es como un paso, es como un paso del código. El script contiene varias instrucciones precisas. Por ejemplo, podrías especificar el valor para eso necesitas guardar datos en un valor, y en este caso pues estamos hablando de las variables. Las variables están usadas para guardar temporalmente piezas de información usadas en el script. Los arreglos son tipos especiales de variables que almacenan más de una pieza de información que están relacionadas. En este caso yo les llamo elementos. JavaScript distingue entre los números del 0 al 9 con los de strings y los valores booleanos. Eso es lo que les acabo de decir en el slide. Acuérdense que vimos todos los tipos de variables y solamente contiene números, string y booleanos. La expresión se evalúa para asignarlo en un solo valor. Eso es lo que se le llama expresión. Y las expresiones, bueno, recaen en los operadores para hacer el cálculo de un valor. En este caso, pues, cálculo de asignación, cálculo de todos estos que vimos con detalle y que vamos a ver muy pronto.
El tema que sigue va a ser funciones de métodos y objetos. Vamos a verlos con más calmita, vamos a manipular un poco lo que son las funciones, vamos a ver lo que es funciones y métodos, pero en este caso espero que haya sido claro todo lo que hicimos, y me disculpen mis trabalenguas y mis errores que hice, en el error de tipado ahí escribiendo en la consola, y espero que esto no se les haga aburrido y que se les haya sido muy explícito a la hora de tratar un tema en específico, o que están confundidos en alguna que otra cosita. Y bueno, espero les guste el video y muchas gracias por su